Ya, colegas, buen día. Vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la charla llamada Sustentabilidad, cómo enseñarla y cómo aprenderla. Va a estar dirigida por el profesor de Historia y Geografía, Maximiliano Molina Buenante. Él es encargado del programa de Ciudadanía Activa de CEDEUS. Ya dentro de sus actividades de su desarrollo profesional está la realización de un máster profesional en gestión de proyectos con orientación en los objetivos de desarrollo sostenible y diplomado Flaxo en el cambio climático y políticas públicas por el Banco Interamericano del Desarrollo. Dejamos entonces con ustedes a Max. Buenos días a todos, a todas los colegas y colegas que están hoy día en la mañana eh, desafiando el sábado, el sueño y el frío. Aquí en Coelemu, donde yo resido, hace mucho frío hoy. Agradecerle la invitación a Tamara por esta posibilidad de conversar sobre una temática que es bien interesante, al menos para mí, y que ha sido mi foco de desarrollo y trabajo durante los últimos años. Si me permites compartir pantalla, Ya, Tamara. Max, sí. Ya, Max, ahora sí. Deberías poder compartir pantalla. Ahí sí, ¿se ve la pantalla completa? Viene. Todavía no se comparte la imagen. Se está abriendo. Sí, está en proceso, dice. ¿Se abrió? Todavía no. Pero voy a intentar de otra forma, porque puede que haya un detallito. Ahí sí quedó. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve. Se ve la pantalla completa, ¿cierto? Y se ven las PPTs al lado también, sí. Ahí sí, Hola, Max. buenos días. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Hola, Alejandro, buen día. Buenos días. Ya. Esta presentación tiene dos dimensiones. Una tiene que ver con el concepto de sustentabilidad, y por otro lado también esta idea de cómo enseñarla y cómo aprenderla como un proceso en conjunto. Antes de poder sumergirnos en el tema, es importante comentarles como en contexto que yo trabajo junto a otros colegas en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que es un centro FONDAP de la Pontificia Universidad Católica con la Universidad de Concepción. Yo soy el encargado del programa Ciudadanía Activa de la Universidad del CEDEUS, pero en la Universidad de Concepción. Y el foco fundamental de este programa es desarrollar una propuesta educativa ligada a la sustentabilidad, y esta sustentabilidad asentada fundamentalmente en la ciudad. Nosotros entendemos la sustentabilidad como un fenómeno relacionado con la ciudad, pero no con lo urbano, asumiendo que hay territorios que son a ojos de un análisis clásico espacios rurales. Nosotros lo entendemos como un espacio de ciudad por las características que tiene el habitar ahí. Hoy espacio rural queda, o zonas rurales quedan bien pocas desde la perspectiva del uso del espacio y la forma de habitar. Entonces eso es importante porque es importante asentar este contexto para dar cuenta por qué surge este programa que se llama Ciudadanía Activa y que tiene esta idea de generar una propuesta educativa respecto de cómo aprender y cómo enseñar la sustentabilidad. Y como les comentaba al inicio, la idea, la primera, el foco principal o la manera en que vamos a comenzar esta conversación tiene que ver con una discusión respecto del concepto de sustentabilidad. Primero, me gustaría que en el chat pudieran, los que quieran, los que lo estimen pertinente,
poder comentar con una palabra lo que ustedes conocen o qué aparece en su cabecita, o cuál es la idea que ustedes les presenta la palabra sustentabilidad, y quiero que lo escriban en el chat para ir comentando un poquito y saber y conocer cuál es la idea que ustedes tienen de este concepto que es bien complejo, y que esperemos después de esta charla y esta conversación se pueda entender de una manera o compartir la definición que nosotros hemos establecido en el centro de investigación. Viviana dice uso de recursos de manera consciente y responsable. Hay una definición respecto de la sustentabilidad. Voy a ir tratando de recobrar las definiciones que ustedes incorporen. Yo sé que es para despercudir un poquito esta mañana de sueño y de frío, que se puede perpetuar. Hay una definición. Cuidado de los recursos naturales, perdurar en el tiempo. Y hay dos características, hay tres elementos importantes. Hay una idea de conciencia y responsabilidad, hay una idea de mantenimiento en el tiempo, una relación con los recursos naturales, está la idea de equilibrio, de desarrollo y naturaleza, quizás entendiendo el desarrollo de una perspectiva económica, pero hay tres elementos que resultan significativos e importantes. Por un lado, conciencia, hay una cosa ética ahí también, la calidad de vida, dice Tamara, uso de recursos de manera equilibrada, seguramente recursos materiales, económicos, que aparte de los recursos económicos, pero también cuida los recursos naturales. Hay una idea eh, alguien que le había costado entrar, hay una idea que se mantiene, concientización de la población, sustentable, sostenible en el tiempo. Ya, hay una idea que resulta clarificadora, que es la idea que generalmente todos tenemos, por un lado, respecto del concepto de sustentabilidad, y que tiene que ver fundamentalmente con mantener el tiempo. Hay una parte ética que ustedes destacan, y el uso de recursos de una manera responsable también. Una relación entre ética, economía y tiempo, diríamos. Vamos a ver si la definición que nosotros tenemos en el centro se relaciona directamente con lo que ustedes han establecido. Aquí partimos de la idea de que establecer como un concepto absoluto de sustentabilidad es bien complejo, y en esta conversación que vamos a tener no es la idea. La idea es que se pueda construir un concepto de manera autónoma por parte de ustedes, sí teniendo ciertos elementos que son importantes en considerar, y fundamentalmente cómo la sustentabilidad se vincula con lo educativo, que es lo que vamos a tratar de discutir hoy día. Para comenzar la discusión, el Centro de Desarrollo Sustentable, el CDEUS, ha establecido una definición de desarrollo sustentable, pero que se vincula con el concepto de sustentabilidad, que dice que es un proceso a través del cual las comunidades florecen de forma armónica, tanto en las generaciones actuales como en las futuras. Por lo tanto, hay una característica que ustedes han establecido respecto del tiempo, pero también hay una idea general de esto de florecer. Bien complejo asumir que las personas florecemos, pero sí hay un espacio metafórico de esta definición que es importante considerar, pero al mismo tiempo nos plantea algunos problemas, y esos problemas tienen que ver con qué es florecer, cómo establecemos qué es florecer. También está el concepto de armónico, qué es lo armónico, pero hay ciertos elementos concretos. No tiene que ver conmigo individualmente, sino que tiene que ver con todos, por eso se habla de comunidad. Tiene que ver con nosotros y los que vienen, por lo tanto también hay un elemento ahí de responsabilidad. Ya, y vamos a empezar a discutir. La primera parte de esta conversación tiene que ver con establecer ciertas definiciones teóricas. Ahí falta una R. A veces pareciera que lo teórico es un poco aburrido, pero yo me atrevo a pensar que no es aburrido y que es sumamente importante. Para definir ciertos espacios de discusión es fundamental establecer ciertos criterios, ciertos marcos distintivos que nos permiten entender los procesos y nos permiten entender los conceptos también.
Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de qué es la sustentabilidad, pero desde una perspectiva un poquito teórica, ¿ya? Asentarnos primero en un contexto histórico. A mediados de la década del 60, 50, 60, 70, como fruto de la expansión de las economías del mundo, como fruto de la carrera por ser la primera potencia del mundo entre la vertiente norteamericana y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el mundo se vio afectado por innumerables transformaciones, fundamentalmente en la escala de la producción industrial en el mundo, el aumento de la pobreza, el aumento de la inequidad en las ciudades, por ejemplo, en la fotografía que vemos aquí abajo, esta fotografía que muestra un espacio urbano que crece de manera desmesurada, desordenado, con pobreza y falta de acceso, versus un espacio bastante menos precario. Vemos un aumento sostenido en los residuos que no se reutilizan, un aumento sostenido en la producción industrial que generó una emergencia ecológica. Y a partir de esa emergencia ecológica, el mundo comenzó a pensar en potenciales soluciones para establecer ciertos criterios comunes que nos permitieran abordar esta problemática fundamental. La ONU como organismo internacional y la UNESCO particularmente comenzaron a pensar y abordar esta problemática desde una perspectiva global. Es por eso que se desarrollaron innumerables convenciones, congresos, en las que muchos representantes de muchos países del mundo comenzaron a reflexionar respecto de qué estaba pasando, cómo abordar esta problemática, esta emergencia ecológica que de una u otra manera a todos nos iba a afectar. Y en el año 1987 se evacuó por parte de la UNESCO, particularmente en un consejo que estaba a la cabeza la señorita Brundtland, estableció en este informe, que es conocido mundialmente como el informe Brundtland, que una definición de desarrollo sustentable, pero que puede ser aplicado a la sustentabilidad. Es la definición más común que hay. Hoy por hoy, si nos adelantamos un poquito, está extemporánea, pero sí sirve de base para poder entender cuáles son los elementos importantes a tener en consideración para una definición de lo sustentable. Dice, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sustentable, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Esa es la definición más común y de acuerdo a la respuesta que ustedes daban en el chat, es la definición que de alguna manera es más cercana a la que todos tenemos y que pareciera ser la que de alguna manera establece los criterios fundamentales para movernos hacia una definición más clara de sustentabilidad. Pero tiene algunos elementos que es importante considerar y que dan cuenta de que ya está superada esta definición y de alguna manera es extemporánea respecto de lo que ocurría en el mundo en el año 87 y lo que ocurre en el mundo en el año 2022. Posteriormente al informe Brundtland, aparecieron algunos elementos que nos dijeron, ya, es importante establecer una definición del desarrollo sustentable y por lo tanto de la sustentabilidad, pero es importante también establecer ciertos criterios que nos permitirán conocer y saber si somos sustentables o no. Y es por eso que apareció hacia el nuevo milenio estos objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. Nosotros vamos a utilizar la palabra sustentable en esta conversación. Al final podemos discutir por qué sustentable y no sostenible, pero por el momento vamos a utilizar la palabra sustentable como sinónimo de sostenible. Y se establecieron ciertos criterios o metas para alcanzar en el año 2030 primero, y parece que en el 2050 ahora, que establecen algunos criterios de qué significa ser sustentable. Si ustedes se fijan, en estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, tenemos diferentes criterios, diferentes elementos que nos permiten saber qué significa ser sustentable. Y habla, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sustentable número 1, del fin a la pobreza, el 2, de hambre cero, el 10, de reducción de las desigualdades,
el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el 15 de vida de ecosistemas terrestres. Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas para alcanzar y están mandatados todos los países que conforman o son parte de la UNESCO y han firmado ciertos acuerdos que, por ejemplo, en las convenciones o las COP, las últimas COP, que se establecen ciertos acuerdos internacionales que mandatan a los países, no siendo obligatorio, pero una vez que se firman esos acuerdos, sí están mandatados de cumplir. Entonces, vemos que hubo una emergencia ecológica, vimos que de modo global se tomaron riendas para tratar de solucionar esta situación, se establecieron a través del informe Brundtland las potenciales formas de darle un marco teórico a esta idea de solución que sería el desarrollo sustentable y la sustentabilidad, y fundamentalmente se establecieron metas para alcanzar por parte de los países en diferentes dimensiones del funcionamiento de los países. A mí me gusta dibujar en la pizarra y siempre incorporo en las presentaciones una pizarra de profe, porque yo soy profesor. Entonces, como a modo de resumen, pero es importante tenerlo en consideración. El problema ecológico es del 70-80, si ustedes recuerdan, instituciones como Greenpeace, por ejemplo, nacen en el 70, en el 80, el despertar de la comunidad hippie también sucede en el 70-80, y es el motivo por el cual aparece este problema ecológico. Protocolos como los de Kioto, el que se desarrollaron en la cumbre de Kioto, en Río, en Budapest, el de Budapest tiene que ver con educación, establecieron que la ONU y la UNESCO, a través del informe Brundtland, determinaron este desarrollo sustentable. Pero si ustedes se fijan acá, aquí dice que el desarrollo sustentable tiene una característica fundamental que tiene que ver con una misión medioambiental e individual. Hace de alguna manera de las personas individuales responsables de lo que le ocurra al medio ambiente. Y por eso decía que hay una dimensión extemporánea y un poco superada del concepto de desarrollo sustentable y de sustentabilidad que se desprende del informe Brundtland, y que fundamentalmente aparece la Agenda 2030 como un espacio para generar una multidimensionalidad del proceso de desarrollo sustentable. Es decir, el desarrollo sustentable es una forma para alcanzar la sustentabilidad y que de alguna manera las características que tiene el mundo hoy nos alejan de la sustentabilidad. Pero si entendemos el desarrollo sustentable desde una perspectiva del informe Brundtland, vamos a considerar que es una visión únicamente medioambiental e individual. Pero si establecemos la Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sustentable, vamos a entender que es un proceso bastante más complejo, multidimensional, y no se relaciona únicamente con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de los recursos naturales, y es un proceso bastante más complejo que eso. Ahora bien, quise considerar también esta idea de cómo entendemos el mundo y hablar un poquito de ciertos paradigmas que nos permiten o nos hacen más fácil entender nuestro mundo, ¿ya? Tami, si alguien tiene una duda y la va desarrollando en el chat, yo no tengo problema en detenerme. Acabo de mirar que hay una diferencia entre, hay pregunta Viviana, ¿cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable? ¿Te parece si la dejamos para en la parte final cuando abordemos las preguntas? Quizás se puede solucionar la pregunta en la medida que vaya desarrollándose la conversación. Max, yo las ¿Ya? voy a ir anotando y las ¿Ya? dejamos para el final para que... Perfecto. Súper. Perfecto. Ya, entonces quise considerar esta idea de entender el paradigma. Es decir, la forma en la que nosotros vemos el mundo. Entonces, es importante entender que para conocer o entender el concepto de sustentabilidad es fundamental saber cuál es nuestro paradigma que nos permite ver el mundo. ¿De qué manera vemos el mundo? Quizás nuestro marco teórico que permite conocer y reconocer la manera en la que nosotros miramos este mundo que nos rodea. Ya, vemos esta imagen característica del Renacimiento en Italia, que se ha convertido en la imagen icónica de la manera de que tenemos de entender o tuvimos de entender nuestro mundo durante prácticamente 500 años.
Es El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que intenta a través de ciertos componentes antropomórficos establecer la medida ideal del ser humano, y a partir de esta iconografía quise establecer el paradigma antropocéntrico, es decir, la mirada que tenemos del mundo, del hombre como centro, y establecer al hombre como la medida de todas las cosas. Es decir, el hombre es el centro del universo y la satisfacción de sus propias necesidades es el motor que permite el desarrollo y el progreso de las sociedades. Esta mirada está bien relacionada con el informe Brundtland, es decir, nosotros miramos la realidad y entendemos el mundo desde una perspectiva en la que el ser humano es el centro y por lo tanto su confort, la satisfacción de sus necesidades, su comodidad, importan más que dónde está ese ser humano. Y a eso nosotros le vamos a llamar el paradigma antropocéntrico. Si ustedes evalúan el modelo de sociedad que nosotros tenemos en la actualidad y que ha permitido esta emergencia ecológica, quizás, solo quizás, ha estado fundamentalmente caracterizada y puede ser la gran responsable esta mirada antropocéntrica del mundo. Y si hay una mirada antropocéntrica, quiere decir que hay otra mirada que permite entender de alguna manera, de una forma distinta, la sustentabilidad y por lo tanto enfrentarla de una manera distinta también. Este paradigma antropocéntrico establece una mirada de lo sustentable que Solow en el año 97 estableció como una sustentabilidad débil, que se caracteriza porque el ser humano recicla, el ser humano reutiliza, pero no hay una transformación profunda de la sociedad ni de la realidad, y se fundamenta principalmente en acciones individuales. Es decir, si tenemos un paradigma antropocéntrico, es decir, la manera en la que nosotros miramos el mundo se fundamenta en nuestro confort y en nuestra comodidad, la transformación que requiere este mundo nunca va a ser lo suficientemente profunda porque está supeditada a nuestro confort. A eso nosotros en el programa, y de acuerdo a Berríos, 2020, Adolfo Berríos, un profesor de la Universidad Autónoma de Talca, estableció el concepto de ecogestos, es decir, comportamientos que nosotros tenemos para cuidar el medio ambiente, pero que finalmente no se transforman en una modificación de las estructuras políticas y económicas de nuestra sociedad. A esto solo le llama la sustentabilidad débil. Sin embargo, también tenemos una forma de entender el mundo distinta. Y este paradigma nosotros lo vamos a reconocer como el paradigma biocéntrico. Es decir, entendemos las relaciones humanas, sociales, biológicas desde una perspectiva general. Establecemos una realidad en la que el ser humano es un elemento más que de manera sinergética se mueve en el mundo y por lo tanto la satisfacción de sus necesidades no es superior al equilibrio general que puede presentar la naturaleza. Es decir, cuando nosotros hablamos de ciudad, por ejemplo, y lo hablamos desde una perspectiva antropocéntrica, entendemos únicamente la ciudad como un espacio humano. Sin embargo, si nosotros analizamos la ciudad desde un paradigma biocéntrico, entendemos que en la ciudad no está solamente el humano, sino que está el medio ambiente, los árboles, por ejemplo, los animales, otros humanos, otras humanas, y por lo tanto miramos desde una perspectiva general, de una perspectiva global, holística, la situación del ser humano en el mundo. Y de alguna manera, para poder entender, vivir y practicar la sustentabilidad desde una perspectiva superior al informe Brundtland del año 1987, es necesario modificar nuestro paradigma de mirada del mundo y pasar desde un paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico. ¿Qué dice el paradigma biocéntrico? El paradigma biocéntrico dice que el medio ambiente y el ser humano en él, los animales en él, es el elemento fundamental y que requiere satisfacer sus propias necesidades. Es decir, para poder modificar
esta emergencia ecológica es necesario poner como fundamento en el análisis el medio ambiente, pero no desde una perspectiva separada del ser humano, sino que integrada del ser humano. El medio ambiente como un todo, en la que están inmersos los recursos naturales, los animales, los seres humanos, e incluso hablar de recursos naturales, podríamos decir que tiene que ver con un paradigma antropocéntrico, y desde el punto de vista de un marco teórico deberíamos superar esa forma de hablar de la naturaleza como un recurso del cual nosotros extraemos y satisfacemos nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene esto respecto de lo educativo? ¿Cuál es la relación que nosotros podemos establecer desde un punto de vista como profesores respecto de la sustentabilidad, este paradigma, y cómo resuelve de alguna manera este tema? Un paradigma define el enfoque teórico que uno establece, por ejemplo, en cualquier disciplina. Un enfoque establece un modelo sobre el cual nosotros establecemos nuestra práctica. Un modelo establece ciertas corrientes que van a definir la manera en la que nosotros desarrollamos de manera sostenida nuestra práctica general. Y finalmente establece ciertas tendencias. Y un paradigma establece un paradigma educativo, un paradigma científico, un paradigma epistemológico general, es decir, una forma en la que nosotros vemos el mundo, establece un paradigma educativo. ¿Y qué es un paradigma educativo? Una forma en la que nosotros establecemos los principios fundamentales de cómo se educa. Y la sustentabilidad o el desarrollo sustentable tiene su propio paradigma educativo, que se ha denominado por parte de la UNESCO a partir del año 2003, 2004, Educación para el Desarrollo Sustentable. Y aquí donde me quería detener un poquito, porque fundamentalmente somos todos profesores y seguramente esta idea general de sustentabilidad nos hace sentido, pero es más importante para nosotros cómo esta forma de entender este concepto tan importante se baja o se transforma en praxis a través de un paradigma educativo. Patricia dice en el chat, el ser humano satisface sus necesidades sin tomar en consideración el daño que provoca en el camino, y mucho menos le importa la visión de las futuras generaciones. Es el problema actual. Claro, sí, fundamentalmente tiene que ver con eso, pero si nosotros buscamos la causa, quizás la causa tiene que ver con nuestra forma de pensar antropocéntrica, que lamentablemente nos cuesta tanto lograr verlo desde una perspectiva biocéntrica. Vamos a ver algunas características de la educación para el desarrollo sustentable. La UNESCO ha declarado que la educación debe propiciar la modificación del contexto político, económico, social y cultural que permita alcanzar la sustentabilidad. Si ustedes se fijan en esta definición, no aparece el aprendizaje como un elemento fundamental de un, entre comillas, voy a utilizar la palabra producto, pero lo voy a utilizar entre comillas, de un cierre mejor, utilicemos otra, un cierre de un proceso de formación. La UNESCO no habla de aprendizaje, habla de que la educación debe ser la encargada de que nuestras futuras generaciones modifiquen el contexto político, económico, social y cultural que permita alcanzar la sustentabilidad. De alguna manera la UNESCO dice que a partir de la educación para el desarrollo sustentable hay que modificar el paradigma que hasta el momento nos mantiene o ha permitido o ha hecho pervivir esta emergencia ecológica. Esa es la labor de la educación. Tremenda labor, tremenda responsabilidad, que la UNESCO dice que la educación para el desarrollo sustentable debería ser la encargada. Pero fundamentalmente la UNESCO establece que, o define que la forma en la que se enseña y la forma en la que se aprende determina fundamentalmente la forma en la que los problemas asociados al desarrollo sustentable se enfrentan. En palabras simples, si yo educo desde una perspectiva antropocéntrica,
los problemas de desarrollo sustentable, o los problemas ecológicos, o los problemas del calentamiento global, como ustedes le quieran llamar, no se van a solucionar. En cambio, si desarrollo o integro en mi práctica educativa ciertos elementos del paradigma de la educación para el desarrollo sustentable, la UNESCO dice que es posible solucionar, resolver y modificar este paradigma antropocéntrico o biocéntrico, que de alguna manera podría acercarnos a la solución del problema que nos aqueja como emergencia. Jacqueline Ibarra dice en el chat: tenemos que tener claro que somos parte de un todo. Ahí hay una perspectiva biocéntrica, de generaciones futuras, de todos los seres vivos, no solo del ser humano. Somos un organismo más de nuestro ecosistema. Absolutamente. Lo complejo es hacer que nuestros estudiantes generar la transformación necesaria para que todos podamos tener una visión común. Hoy nuestros estudiantes, yo lo veo generalmente cuando tengo la responsabilidad a veces de hacer conversatorios o charlas en algunos establecimientos con estudiantes, y sobre todo con los pequeñitos, que ya vienen con el reciclaje, con la reutilización muy incorporada en su chip de entrada. Pero yo me atrevo a pensar que eso es únicamente es importante, fundamental, pero se transforman en ecogestos si es que la transformación no es política, no es económica y no es social. Después vamos a ver un ejemplo quizás de por qué es infructuoso que estas transformaciones simplemente sean ecogestos y no vayan un poco más allá. La educación para el desarrollo sustentable tiene ciertos principios que son importantes. Por un lado, se habla de que la educación para el desarrollo sustentable es interdisciplinaria y sistémica. Es biocéntrica, por lo tanto, establece que no hay disciplinas del conocimiento más importantes y por lo tanto establece como eje fundamental la integración curricular. Eso implica una modificación fundamental también en la praxis educativa o en la orgánica de cómo funcionan los establecimientos educacionales, pero quizás nosotros como docentes tenemos la posibilidad de desarrollar proyectos de aula que incorporen esta visión interdisciplinar y sistémica. Es impulsora de valores como todo proceso educativo, tiene una dimensión axiológica, pero está ligada a la sustentabilidad. ¿Y cuáles, de alguna manera, cuáles son los valores que están incorporados? ¿No cambian las diapositivas? No, Max, quedamos en la sustentabilidad del capital natural, está seriamente limitada, en ese quedamos. Chuta, me podrían haber avisado, perdón, discúlpenme. Ya. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí quedó educación para el desarrollo. Ahora aparece un libro, Educación para el Desarrollo Sustentable. Ahora sí. Ahí sí. Ya. La educación para el desarrollo sustentable es... Yo puedo mandar después la presentación, Tami, por si acaso. Entonces, es interdisciplinaria y sistémica, tiene que ver con esta idea de integración curricular, es impulsora de valores, como todo paradigma educativo. Hay una distinción axiológica ahí, valores como el respeto, la tolerancia, ligados al diálogo, la fraternidad, elementos como la cooperación, tienen que ver con esta idea de sustentabilidad. Impulsora del pensamiento crítico y la resolución de problemas, que se fundamenta en estas habilidades para el siglo XXI, que nuestras bases curriculares establecen como principios mandantes en todas las asignaturas del currículum. Se considera multimétodo desde el punto de vista didáctico. Es importante también la incorporación de decisiones participativas, es democrática. Por lo tanto, la manera en la que nosotros tenemos de relacionarnos no solamente con nuestros estudiantes, sino que también con sus familias, es democrática, es localmente relevante porque establece como principio o eje articulador los problemas que aquejan al contexto de los estudiantes. Eso yo diría que no tiene nada nuevo respecto de lo que nosotros consideramos en nuestra práctica docente en general, ¿eh? Pero sí hay algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, que la educación para el desarrollo sustentable no existen actividades o experiencias de aprendizaje que sean autónomas o individuales.
las actividades, porque se busca el diálogo, se busca el acuerdo, se busca la democratización, tienden a ser actividades de manera colaborativa y no autónoma. Estos 6 principios de la educación para el desarrollo sustentable se vinculan desde un punto de vista curricular, didáctico y evaluación, es decir, tienen una bajada. Y esa bajada, de alguna manera, es posible de desarrollar en los establecimientos educacionales. Muchos establecimientos educacionales a lo largo del país, y que nos ha tocado conversar y discutir, tienen sellos, un sello medioambiental, y que nosotros hemos tratado de conversar con esos establecimientos y modificar un poquito ese sello ambiental por uno sustentable. Si nosotros consideramos el sello medioambiental pudiese ser o está relacionado con una mirada más antropocéntrica y una mirada ligada a lo medioambiental únicamente. Sin embargo, si el sello es sustentable, aparece una mirada un poco más compleja que de alguna manera desarrolla esta perspectiva de la sustentabilidad. Norca dice que en el año 2005, cuando inició la década de la educación para el desarrollo sustentable hasta el 2014, y luego a partir de las conclusiones de la década se formuló el plan de acción para la educación para el desarrollo sustentable, exactamente. Sí, exactamente, Norca, y se establecieron las metas. Aún así, eh, eh, es complejo entender que únicamente la educación para el desarrollo sustentable eh, está a cargo de las definiciones de la UNESCO. Claramente hay una directriz que hay que seguir, sobre todo porque se maneja de una manera común y global, a través de los estados quizás, pero sí hay ciertos elementos que se han ido incorporando como ejes mandantes o fundamentales de la educación para el desarrollo sustentable, que no están incorporadas explícitamente en los documentos mandantes de la UNESCO. Por ejemplo, elementos del buen vivir, o elementos de la epistemologías del sur, fundamentalmente, que se han desarrollado en la Universidad Autónoma a través de Enrique Dussel, por ejemplo, de la teoría de la liberación, se han incorporado en los últimos años en esta mirada de la educación para el desarrollo sustentable, que fue muy cuestionada en un inicio y que tuvo que ir modificándose a lo largo del tiempo a partir de estos cuestionamientos que venían de estos centros de investigación o estos centros de epistemología, fundamentalmente en Brasil, en México, a propósito de esta idea más crítica de la visión educativa, si se quiere, incluso tomando ejemplo o elementos de Paulo Freire. Al mismo tiempo, la educación para el desarrollo sustentable se nutre de un espacio educativo que es la ciudad. La ciudad como un elemento del cual aprender, como concepto, ¿qué es la ciudad? La ciudad como un elemento donde se puede aprender, y la ciudad también como un elemento desde el cual se pueden obtener experiencias de aprendizaje ricas y colaborativas en un marco de la educación para el desarrollo sustentable. No entendiendo la ciudad como un elemento que únicamente nos puede despertar interés desde la historia o desde la ciencia, sino como un espacio común en el que todos vivimos y del cual todos somos responsables, como un espacio de que todo el currículum o todas las disciplinas puedan encontrar un espacio del cual aprender. Los niños viven la ciudad de una perspectiva, los adultos viven la ciudad de una perspectiva, los adultos mayores viven la ciudad de una perspectiva, los animales viven la ciudad de una perspectiva, nuestra biosfera, desde el punto de vista de los árboles, o nuestro ecosistema vive la ciudad de una manera perspectiva, y hay espacios en la ciudad del cual aprender, que hace, de acuerdo a la visión que tiene la educación para el desarrollo sustentable, más rica la experiencia de aprender y de enseñar. Entonces, de alguna manera, esta educación para el desarrollo sustentable apunta al surgimiento de una actitud crítica
Por lo tanto, la definición de nuestros diseños didácticos que permiten la generación de experiencias de aprendizaje es fundamental, está orientada a la praxis, en el hacer, multimétodos didácticos. Hay una perspectiva desde el pensamiento sistémico en el que las habilidades del siglo XXI se incorporan como eje articulador, y es local y gelocal. Eso significa que es importante entender nuestro contexto y los problemas y las problemáticas que nos aquejan desde una perspectiva global, pero siempre entendiendo que hay un elemento sistémico que también nos aqueja. Y las experiencias de aprendizaje debiesen ser dialógicas y colaborativas. Y desde el punto de vista de la pedagogía urbana, se considera importante que el aprendizaje sea situado desde el espacio, nosotros en el espacio, y nosotros en el espacio con otros y otras también. Ambas, la pedagogía urbana y la educación para el desarrollo sustentable, que podríamos hablar de integración ahí desde el punto de vista del paradigma educativo, considera la valoración del diálogo, el incentivo a la participación, el aprendizaje territorial y una mirada democratizadora como ejes centrales y fundamentales de nuestra mirada de la educación. Desde un punto de vista práctico, siempre cuando nos toca conversar de esto, nos gusta conversar de las bases curriculares de la educación parvularia. Fundamentalmente nosotros cuando hacemos la pregunta de cómo desarrollar esta educación para el desarrollo sustentable en nuestra práctica educativa, generalmente, y ojalá que podamos modificarla a lo largo de esta conversación, aparecen como elemento central el eje o el ámbito interacción y comprensión del entorno, y fundamentalmente el núcleo de exploración del entorno natural como un elemento prácticamente dado de cómo abordar la sustentabilidad. ¿Ya? Pero nosotros siempre incorporamos este otro ámbito, que es el de desarrollo de personas, desarrollo personal y social, y el núcleo de convivencia y ciudadanía. Si hacemos solamente una actividad, o si tomamos en consideración los elementos que aparecen únicamente en el ámbito de interacción y comprensión del entorno y el núcleo de exploración del entorno natural, nos quedamos en el paradigma antropocéntrico. Y fundamentalmente desarrollamos actividades que tienen que ver con el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, quizás despertar desde el punto de vista ético ciertos componentes que hacen a nuestros estudiantes responsables del medio ambiente, pero si dejamos fuera el ámbito de desarrollo personal y social, dejamos fuera un elemento fundamental. Y aquí pusimos un ejemplo con los objetivos, con la priorización curricular. El que tiene que ver con el ámbito de comprensión del entorno dice identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, tales como aire y agua limpia, combustión natural, reciclaje, reutilización y reducción de la basura, tomando en conciencia progresiva de cómo éstas contribuyen a la salud. Fantástico, importantísimo, pero si ustedes se fijan, tienen un elemento individual. Hacen referencia a que el agua limpia, claro, está dentro de un contexto, de un entorno, pero hacen referencia a cómo esto nos daña nuestra salud, mi salud. Y toma en consideración elementos del paradigma antropocéntrico que ponen a nosotros, al individuo, como un elemento central en la protección del medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente y únicamente del medio ambiente. Hay algunos elementos que tienen que ver como, por ejemplo, la combustión, que hacen referencia quizás a ciertas actividades productivas económicas, pero fundamentalmente hacen referencia al cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Y el objetivo de aprendizaje nuevo hace referencia con ciertas habilidades científicas que también son importantes de desarrollar, pero desde el punto de vista de la educación para el desarrollo sustentable, es importante esto, pero se queda en una patita. Es importante también abordar el ámbito de desarrollo personal y social, reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las prácticas de convivencia democrática, tales como la escucha de opiniones divergentes, el respeto por los demás, de los turnos, de los acuerdos de la mayoría. Entonces, si entendemos que la educación para el desarrollo sustentable apunta a una transformación de la sociedad desde el punto de vista político, económico y social, eso es la construcción de un nuevo paradigma ambiental, es fundamental poner el foco al mismo tiempo en estos dos elementos,
Entender el medio ambiente, conocer el medio ambiente, proteger el medio ambiente, pero desde una perspectiva de una ciudadanía activa, desde una perspectiva de cómo, desde el punto de vista de la convivencia, en conjunto podemos resolver estas problemáticas. Muchas veces se trabajan estos objetivos de manera diferenciada o separada en experiencias de aprendizaje, pero la educación para el desarrollo sustentable apunta a la utilización o puesta en práctica de estos objetivos de una manera integrada, de una manera en que puedan colaborar el uno con el otro, en el que esta mirada antropocéntrica se transforme en una mirada biocéntrica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vivienda no sustentable, una vivienda no sustentable considera importante una vivienda que quizás no recicla, no reutiliza y no reduce. Un hogar no sustentable tiene que ver con no reciclar, no reutilizar y reducir, quizás. ¿Ya? De acuerdo a Solow y a lo que hemos venido conversando, esto se relaciona con la sustentabilidad débil porque se asocia a conceptos que tienen que ver fundamentalmente con mi forma de comportarme o estos ecogestos de los que hablábamos hace un ratito atrás. Sin embargo, desde la perspectiva de la sustentabilidad o el desarrollo sustentable, una vivienda no sustentable es una vivienda ineficiente donde le afecta mucho el calor, es una vivienda que en el verano está afectada, no tiene confort térmico esta vivienda, le afecta mucho el calor, por lo tanto necesita de alguna manera de sofocar ese calor, y en el invierno es una vivienda que sufre mucho frío, por lo tanto necesita también combustionar para generar calor, es una vivienda que no tiene una buena iluminación, por lo tanto también genera un gasto mayor, un gasto económico y un gasto de energía. Y si ustedes hacen un análisis simple de esta situación, esto genera mayor contaminación, genera problemas de salud, tiene que ver con una inequidad. Generalmente los sectores pobres son los que tienen viviendas no sustentables. Esto también genera segregación y aporta a un círculo de la pobreza. ¿Cómo solucionar este problema? Evidentemente, no basta con reciclar, reutilizar y reducir. Es decir, no basta con que esta vivienda pueda modificar la utilización de leña a una calefacción, entre comillas, más sustentable. Porque dentro de este problema de la vivienda no sustentable hay algo que es fundamental y que tiene que ver con la pobreza. Y para resolver la pobreza, evidentemente no bastan con estos ecogestos, sino que es fundamental cambiar la política pública. Que ahí estaríamos hablando de una sustentabilidad fuerte, porque se estaría hablando de una modificación de las estructuras políticas, económicas y sociales de un determinado país. ¿Y cómo se logra eso? A partir de la participación de la comunidad, y por lo tanto es importante la formación ciudadana. Entonces, hemos llegado de que la sustentabilidad no necesariamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, sí tiene que ver, pero no únicamente, sino que también tiene que ver con esta idea de la formación de una sociedad en la que sus ciudadanos sean críticos. Y la educación para el desarrollo sustentable llama a que todas las asignaturas del currículum, historia, arte, música, matemática, lenguaje, ciencia, tecnología, etcétera, sean tributarios de esta idea de modificación de las estructuras, porque si no, la emergencia ecológica que vivimos en la década del 70 y que en este último año ya no hay pie atrás, y que seguramente el cambio climático va a generar modificaciones tan profundas que nuestro mundo para las nuevas generaciones y nuestros hijos va a ser un mundo distinto al que vimos nosotros y seguramente al que vieron nuestros padres. Norca complementa y dice, sí, por eso en Brasil y México y en Colombia también, sí, la educación ambiental para la sustentabilidad, pero no se puede pasar por alto toda la experiencia que trae la ES, absolutamente, porque justamente todas las características que estás refiriendo de la educación sustentable emergen, sí, completamente de acuerdo. De hecho,
dependiendo como del sustento teórico o del fundamento epistemológico, el marco teórico, se puede hablar de educación ambiental a secas, o se puede hablar de educación para el desarrollo sustentable. Subé, por ejemplo, que es una teórica de la educación ambiental, es bien crítica de la educación para el desarrollo sustentable, y ella habla simplemente de educación ambiental y la sitúa desde una perspectiva bastante crítica. En Chile, Adolfo Berríos, de la Universidad Autónoma, desarrolla estudios importantes de la educación ambiental desde una perspectiva más crítica. Pero hoy se habla más de una visión un poco más sincrética, y a eso me refería, sin dejar de lado, sin dejar atrás todo lo que aportó la UNESCO, y fundamentalmente en Budapest, donde se habla por primera vez de educación ambiental, en el año 73, 1973. Pero se habla de esta idea complementaria. Yo creo que con eso, al menos yo me quedo, de complementar más que de segmentar. Ya nos hemos segmentado harto y hay que establecer ciertos elementos comunes. Felizmente la UNESCO, a partir de sus mismos documentos, ha establecido de manera importante esta idea de transformación social, que antes la educación para el desarrollo sustentable no tenía. Ya, ¿qué aprender? Entonces, es fundamental aprender a ser un ciudadano sustentable. Y ahí es donde cada uno, como docente o como profesor, si adhiere a este paradigma educativo, como educadora o educador, cómo puede su disciplina, su práctica docente, aportar a la construcción de un ciudadano sustentable. La educación para el desarrollo sustentable lo establece muy claramente, todos los elementos que hay que aprender para ser un ciudadano. El tema de la pobreza, el cuidado de nuestros recursos naturales, la conciencia de la equidad de género, los elementos de cuidado de nuestro mar, la idea de la paz y justicia como un elemento fundamental en la que se resuelvan los problemas de todas y todos, etc. Pero como elemento central desde el punto de vista curricular, entender que es fundamental esta idea de la generación de un ciudadano que tenga plena conciencia de la transformación que se tiene que generar en la sociedad para modificar las estructuras que nos tienen como estamos. ¿Y cómo aprender esto? Nosotros en el programa Ciudadanía Activa hemos establecido que la forma de aprender debe ser a partir de diferentes experiencias que puedan tener los estudiantes, experiencias desde un punto de vista de la educación formal y no formal, teniendo en consideración que tiene ciertas características los espacios educativos. Si ustedes se fijan en la foto de la derecha, en esta fotito, podemos tener en consideración que hay una actividad colaborativa, hay un espacio de discusión. Si ustedes se fijan, no hay cuadernos, no hay guía. El contenido surge desde una perspectiva colaborativa. No está el profesor o profesora, obviamente el profesor está, pero es una metáfora para decir que el profesor es un mediador, es un colaborador, es un igual, porque recordemos que uno de los principios de la educación para el desarrollo sustentable es la democratización de las decisiones, de todas las decisiones, de las decisiones evaluativas, decisiones didácticas y decisiones curriculares también. Y en ambas experiencias o ambos espacios tienen que ver con, si ustedes se fijan en la mesa hay unas cartas ahí que es lo que yo les quería mostrar hoy. Que nosotros propusimos una forma de aprender que es el juego Sustentópolis en el programa, para aprender de sustentabilidad. Es un juego de cartas, es gratuito, no se vende, todos los profesores y profesoras pueden tener acceso a este juego. Es un juego que busca aprender de sustentabilidad, pero su mecánica y su dinámica de juego puede ser transformada al contexto de contenido y currículum de cualquier profesor. ¿Cómo se juega? Es un juego bien simple, es un juego de debate, se busca discutir sobre una frase o una afirmación, y el que juega o los estudiantes deben decir si están de acuerdo o están en desacuerdo, deben argumentar,
y se logra un aprendizaje colaborativo a partir de esa discusión. No hay respuestas correctas, hay un libro guía que ayuda al profesor o profesora para poder encauzar las discusiones. Es un juego que ha sido ejecutado en espacios formales y no formales, con estudiantes universitarios, en cursos de posgrado, en niños de quinto año hacia arriba, porque está diseñado para un público más grande, pero hemos tenido la experiencia en donde educadoras de párvulos lo han modificado y lo han establecido como un juego en el que pueden participar niñitos más pequeños, porque obviamente no todos saben leer, o el tema de la lectura obviamente es más complejo, pero se pueden establecer ciertos criterios de trabajo tomando en consideración los principios fundamentales de este juego. Por ejemplo, cuando se juega, se establece una frase, y esta frase, por ejemplo, dice: la actividad industrial es fundamental para el país. Es imposible eliminarla, aunque genere contaminación ambiental. En ese momento comienzan nuestros paradigmas a poner en juego nuestra posición, y comenzamos a decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. A ver, en el chat me gustaría leerles y saber si están de acuerdo o no de acuerdo con esta afirmación. Evidentemente hemos estado discutiendo sobre el tema y yo creo que vamos a estar de acuerdo todos. Pero cuando se pone en discusión en un espacio donde hay estudiantes, donde no se ha hecho este análisis de los paradigmas, evidentemente es más fácil, Patricia Luna dice de acuerdo, pero ya ahí ya empezamos con la discusión fundamental. Lo más interesante de este juego, según yo, ustedes obviamente pueden encontrar otras cosas interesantes, pero este juego fue generado junto a profesores y junto a estudiantes. Entonces, aplicamos de alguna manera todos los elementos que tenía o que tiene la educación para el desarrollo sustentable. Es interdisciplinaria porque están en juego la ciencia, la historia, la geografía, la economía, la política. En todas las frases hay 50 afirmaciones. Tiene que ver con lo local. ¿Por qué con lo local? Porque cuando uno lee la frase, inmediatamente hace referencia a su forma de habitar, a su vida, a su contexto de vida. Es democrática, porque cuando se juega, la mesa que está jugando elige quién gana, elige cuál le pareció la respuesta más correcta, o de alguna manera lo convenció con su argumento. Incluso a veces se cambian las reglas del juego porque la mesa que está jugando lo decide así, ¿ya? Obviamente el juego puede estar limitado en al final de la presentación voy a comentar cómo se puede adquirir. Tiene una limitante del juego. Buena. Ahí se puede votar. Yo estoy de acuerdo. Se puede votar. Entonces, se puede limitar también la forma de jugar. Y me encantaría que lo pudieran utilizar, es gratuito, les voy a comentar cómo adquirirlo, y que después nos comenten cómo les fue con el juego. A todo esto, el juego, esta parte, la parte de la afirmación puede cambiar, puede ser de cualquier asignatura, y eso lo hace interesante. Otro ejemplo: la contaminación afecta a todos o a toda la sociedad por igual, no importa su condición social. Ahí hay otra frase que también es un poquito complicada, podremos estar de acuerdo o en desacuerdo. Es maravilloso ver a los estudiantes y a las estudiantes cómo comienzan a discutir y cómo ponen al servicio de la discusión todo lo que saben. Y queda muy explícito cómo el habitar la ciudad, el vivir la sustentabilidad desde su perspectiva, aporta en el aprendizaje de los otros. Y ahí es donde yo le iba a decir que a mí me parecía lo más importante. Siempre cuando nosotros utilizamos el Sustentópolis, siempre generamos un feedback, una evaluación para ir modificándolo, para ir generando ciertos productos académicos que nosotros vamos desarrollando a partir de estos dispositivos didácticos, y generalmente hacemos la pregunta a los estudiantes, que es compleja, y que les preguntamos si aprendieron o no, si les sirvió para aprender.
y la respuesta es siempre positiva. Yo diría que del 90% aprendieron. Entonces ahí hay una declaración empírica de que la misión del profesor no necesariamente es trasvasijar conocimiento y entender que los estudiantes pareciera que siempre no saben o saben poco y es necesario bajar desde la altura de nuestro atalaya a ilustrarlo. Y esta experiencia pone de manifiesto que ellos saben mucho y que su experiencia de vida en la ciudad, en los espacios, da cuenta de enormes aprendizajes y que estos estudiantes que nos ayudaron en el juego nos pegaron una cachetada tremenda en la cara porque nosotros primero le habíamos planteado un juego en lo que hubiera puntos por ganar, que la respuesta correcta fuera la más propicia, y cuando fuimos testeando el juego, unos estudiantes del Liceo Ríos de Chile de Penco nos comentaban y nos decían, profe, pero ¿y qué pasa con aquel estudiante que es un poco más tímido, que no quiere hablar? O que a veces, porque le va a tocar con el que sabe todo y uno le da susto responder. Entonces, nosotros creemos que no debería haber una respuesta correcta y que quizás la conclusión de la discusión de cada una de las cartas pudiera ser la respuesta correcta. Y el juego se acercó bastante a eso, y evidentemente los estudiantes tenían razón, y esta experiencia que yo les comento, pronto va a salir un capítulo de un libro en donde nosotros destacamos esta experiencia del Sustentópolis. Si seguimos en contacto, yo les puedo mandar ese artículo para que ustedes también lo puedan leer, así como todo el material que nosotros hemos desarrollado. En la votación, a la primera afirmación, están en desacuerdo la mayoría, aun cuando hay un 33% de nosotros que estamos en acuerdo con la afirmación. Evidentemente, el acuerdo y el desacuerdo no limita la discusión y lo más rico se produce cuando comienza el debate. ¿Ya? Pero por temas de tiempo vamos a continuar por acá. El Sustentópolis, desde el punto de vista de la educación para el desarrollo sustentable, es un instrumento didáctico para abordar un concepto complejo como es la sustentabilidad, pero cualquier concepto complejo, ¿eh? La equidad de género, la posición del científico, de los científicos respecto de la ciencia, que es importante también en la ciencia ir desarrollando. Las personas pueden crear y compartir el conocimiento a través de sus experiencias, y a nosotros también nos gusta incorporar el concepto persona, más que estudiante, en esas definiciones. Los y las estudiantes son personas activas del conocimiento por los que yo les explicaba o les contaba. El juego permite adquirir y precisar conocimiento a partir del diálogo. Los estudiantes ponen a disposición la forma en la que habitan la ciudad y cómo experimentan los diferentes procesos, y sirve para evaluar también. Y el Sustentópolis pueden acceder a él si escanean este código QR, si es que están desde su computador. Si no están desde su computador, yo les voy a dejar el link, o yo les puedo enviar a través de Tamara este dispositivo, que es completamente gratuito, y pueden acceder desde cualquier impresora simple que tengan en su casa o que tengan en el colegio, porque hemos diseñado un Sustentópolis de bolsillo, y que viene en un sobre y que es bastante poco oneroso para los colegios que quieran hacerlo. Jacqueline Ibarra dice: excelente, porque los colegios que son urbanos, pero tienen un número importante de estudiantes de sectores rurales, permiten tener un enfoque más amplio y respetuoso con su entorno y situación de medio ambiental. Perfecto, completamente de acuerdo. Excelente, dice Yarna, aprendizaje a través del juego, a los estudiantes les encanta y se les hace bastante significativo. Completamente de acuerdo, pues, Yarna. Y finalmente comentarles que el programa Ciudadanía Activa tiene material didáctico, tiene guías docentes, que nosotros le llamamos las guías docentes a aquel contenido conceptual que está destinado únicamente para los profesores y profesoras. Tiene material educativo correspondiente a experiencias de aprendizaje diseñadas, tiene infografías, tiene PowerPoint, para que los profesores lo puedan utilizar o modificar, y está sentada en las áreas o en la asignatura de educación ciudadana, de ciencia ciudadana, de geografía y medio ambiente,
del electivo de Ciudad Contemporánea, que ya no existe, pero que sí puede ser utilizado como insumo didáctico también, y tiene material complementario. Este material complementario, ahí hay podcast para que ustedes los puedan tener y los puedan acceder a él. Tienen también un proyecto de aula que fue bien interesante con un liceo de la ciudad de la región metropolitana de Independencia. Y tiene también un ADP que nosotros diseñamos como material metodológico para los profesores, profesoras, para que lo puedan utilizar en todos los niveles educativos. Está segmentado en 12 módulos para que los profesores y profesoras puedan acceder a él también. Todo ese material es de libre acceso, es gratuito, porque el CDEOS es un centro FONDAP que está financiado por el Estado, está mandatado a colaborar con los profesores y profesoras del país, y por lo tanto todo ese material es gratuito. Hay otro juego también que se llama Ecoluche, que es un juego que también pueden descargar. Hay un modelo para educación básica y educación media, para que también ahí los profesores que, de acuerdo a su contexto pedagógico, lo pueden descargar también de ahí. Y para acceder a todo el material de Ciudadanía Activa, pueden escanear ese código que está ahí en la pantalla. Si no tienen la posibilidad de escanearlo, yo también les voy a entregar un link a través de Tamara para que puedan acceder a todo ese material que está ahí para ustedes y por ustedes, para colaborarles en su trabajo, para hacerles de alguna manera más propicio y más abordable el trabajo que ustedes siempre hacen. Y ese material está para que ustedes lo destruyan, lo compongan, lo hagan atingente a su realidad, y en ningún caso es la rueda o es el cierre de todo el proceso, sino que más bien quiere colaborar en su propia definición de esta educación para el desarrollo sustentable, que felizmente está siendo incorporada en numerosos establecimientos del país, y el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Educación están haciendo fuertes esfuerzos para que felizmente se puedan complementar. Hoy está segmentado, por un lado la educación para el desarrollo sustentable en el Ministerio de Medio Ambiente, y por otro lado aparece a veces un poco más relegada en el Ministerio de Educación. Esa sería mi presentación. Agradezco la atención y los comentarios. Quedo a vuestra disposición para que podamos conversar un poquito, discutir si ustedes quieren, preguntar también. Así que eso también. Muchas gracias, Maximiliano. Creo que fue un momento muy enriquecedor para todos y dejamos abiertas las preguntas. Había una profesora que había levantado la mano, se me perdió. Sí, yo Laura, pero en realidad era porque quería escribir, porque estoy desde el celular, entonces no puedo escanear el código, pero de antemano se agradece la instancia de poder participar. Muchas gracias. Bueno, Max mencionó que vamos a enviar todo vía correo electrónico, así que con respecto a toda la información que hoy día, bueno, está quedando grabada y toda se va a transferir a sus correos electrónicos. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer una consulta. Norca. Bueno, buenos días, muchas gracias primero por abordar el tema que es bien importante. Es un tema que lo abordas y lo bajas al componente escolar, y es bien interesante. Agradezco el compartir toda esta información, el compartir también recursos para que los profesores puedan trabajarlo. Y solo un detalle que viene en línea con lo que estaba escribiendo, para que no quede como esa, digamos, esa idea, porque todos los que estamos acá somos profesores. Hay toda una tradición de la educación ambiental, hay toda una tradición, por supuesto, de la EDS desde el 2005, y
y esto que has podido hacer digamos, concretarlo en un juego, justo tiene toda una base pedagógica, toda una intención curricular, todas unas competencias, habilidades que han sido ya estudiadas y rediseñadas y vueltas a, digamos, desde la práctica y vuelve y se reajusta con toda esta tradición que trae la EDS. Entonces, no soy representante de la UNESCO, soy simplemente una profesora que lleva años trabajando en la EDS, pero no puedo dejar de reconocer que todos esos esfuerzos, desde que se le pidió justo en Río, que se pidió que la educación formara parte de esta intención de avanzar hacia el desarrollo sostenible, y la UNESCO fue la que tomó esa, digamos, esa función de, digamos, aunar todos los esfuerzos de 10 años de la década, después como toda esa experiencia que justo se pensó que los profesores estaban formados y por eso una de las grandes acciones de las 5, digamos, acciones prioritarias del plan de acción del 2015 al 2019 fue justo formar a los profesores. Luego cuando se une, porque luego hiciste un salto allí de Brundtland al 2015 y hay toda una experiencia, una tradición allí, pero entiendo que por la hora, pero por lo acotado del tiempo, pero hay toda una experiencia allí que no está en Brundtland. O sea, Brundtland fue este intento de definir un concepto, pero luego los que trabajamos en esto no nos paramos tanto en el concepto y sí lo bajamos más hacia lo que hablamos de una educación para la sostenibilidad. Y entiendo que en Chile es sustentable, si estamos en Brasil o en México, estamos hablando de educación ambiental para la sustentabilidad en el marco de las redes y no tenemos problemas con cómo lo definamos, sino el cómo hacemos. Entonces, agradezco esto, pero sí que no podemos olvidar, porque no estamos descubriendo el agua, estamos simplemente parándonos en todas las experiencias y tradiciones que trae la educación ambiental, que trae la EDS para hoy enriquecer y bajar esto al currículo. Eso nada más. Gracias. Gracias, Norca. Sí, completamente de acuerdo. Estamos sobre hombros de gigantes. No podríamos desconocerlo. E incluso, ciertamente había poco tiempo y evidentemente habían temas que a mí me parecieron más relevantes de poder discutir. Pero es sintomático y ahí aparece importante las investigaciones que ha hecho Adolfo Berrío de la Universidad Autónoma de Talca, respecto de, aun cuando se comenta e incluso curricularmente aparecen algunos elementos en las bases curriculares chilenas, elementos ligados a la sustentabilidad o al desarrollo sustentable, entendiéndolo como un sinónimo para no complejizarnos, aun cuando hay un trabajo que hace Adolfo respecto de las bases curriculares en su tesis doctoral, en el que aborda que, de acuerdo a su análisis, el único o la única asignatura que aborda de manera más cercana al concepto de sustentabilidad es arte y tecnología, a pesar de que pudiese ser a priori ciencias o historia que abordan de manera más explícita, pero es importante tener en consideración que la EDS que comenzó yo diría que incluso, no EDS, la educación ambiental en el 73, en Budapest con la Declaración de los Educadores, yo me atrevo a pensar que ha tenido una modificación importante a lo largo del tiempo y que no necesariamente vino a cargo de la misma UNESCO, sino que de ciertos grupos críticos que incorporaron ciertos elementos que el informe
Por eso quise poner el informe Woodland, porque el informe Woodland recoge ciertos elementos que tienen que ver con la economía, con mantener ciertos elementos de la economía, pero posteriormente se cambia a una manera un poquito más, entre comillas, radical, porque los problemas también son radicales. Pero ciertamente estoy de acuerdo, aquí esto es una propuesta, no vamos a inventar la rueda, el tema es tratar de incorporarlo en nuestras prácticas, ciertos elementos que a juicio de cada uno de los profesores y profesoras les pueda parecer de interés, y por otro lado también entregarle a ustedes, que a mí me parecía todavía más importante, entregarles material para que ustedes pudieran utilizarlo, discutirlo, compartirlo con sus colegas, con sus establecimientos, con todo aquel que pueda hacer que esta transformación que es necesaria de esta visión antropocéntrica a una más integradora y transversal. Alejandro Rocha había levantado su mano. Sí, muchas gracias, Max. Oye, muchas gracias por tu presentación, por el trabajo que llevan a cabo ustedes. Es súper importante el aporte que hacen con este material práctico. Yo quiero concentrarme en eso porque la verdad de las cosas es que, tal como Luz Cáceres dice ahí en el chat, esto de cambiar todo un paradigma, es decir, es una cosa interesante abordar desde la academia, ¿ah? Y yo entiendo que tienen valor, obviamente, todas las discusiones que tienen que ver con qué sé yo, si es sustentabilidad o es sostenibilidad. Si la UNESCO ha hecho realmente un trabajo bueno, cierto, académicamente bien sustentado y todo, o no. Claro, son discusiones que vale la pena tener, de hecho, porque se trata del tema. Ahora, lo abrumador para un profesor, y yo quiero en ese sentido tomar la bandera de todos los profesores que están acá, lo abrumador para un profesor es que generalmente estas cosas, claro, son desafíos como tal abrumadores, digo, ¿ah? Como tal abrumadores cuando uno se lo toma con el corazón, cuando uno quiere hacer cambios y se encuentra con todo, con un mundo que en realidad no está generando estos cambios. Porque una cosa es el currículum propuesto, ¿cierto? Es que de hecho está muy bien estructurado, y otra cosa es el currículum aprendido. Y ahí llegar a eso es el tema. Pero para eso tenemos que reflexionar en realidad en términos de lo que pasa en nuestras aulas, de lo que nosotros mismos hacemos, de lo que, digamos, podemos hacer. No hay que olvidar que tenemos una trayectoria de varias décadas ya de un interés en el ambiente, tal como tú bien expusiste. Y en todo ese tiempo, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto realmente se ha logrado una alfabetización científica, por una parte, que nos permita comprender digamos, comprender en qué forma o cuánto se ha aprendido, o cuánto se puede aprender sobre ciencia y de ciencia, y por otra parte, cómo eso se ha vinculado con hábitos y valores que tienen que ver con nuestro vínculo con el medio ambiente. Yo hablo de nuestro porque en definitiva nosotros los profesores estamos involucrados también. Yo creo que una explicación podría ir por ahí, por el lado de una larga evolución que ha generado al humano, como lo conocemos, una larga evolución que ha establecido su supervivencia individual, digamos, y que siempre se olvida que está la base dentro de la discusión de que son meramente culturales, ciertos sociales. Ese fundamento biológico está en la base. Por lo tanto, que tengamos un paradigma antropocéntrico resistente al cambio, no es menor desde ese punto de vista. Lo tomo como una pequeña reflexión, digamos, porque démonos cuenta que en el plano pedagógico propiamente tal, hay antecedentes de que tendemos a conservar determinado aprendizaje, a conservarlo por un tema social, cultural. Alfred Bandura, por ejemplo, nos demostró que por imitación nosotros los seres humanos hacemos cosas, más allá del discurso, por así decirlo, porque podemos tener un discurso moralmente bien aceptado, pero por imitación aprendemos otras cosas nosotros, que son conductas distintas. Pozo y Gómez, por ejemplo, yo tuve oportunidad de hacer investigación con la profesora Ainhoa al respecto, fundamentaban las teorías implícitas, que son patrones de comportamiento inconsciente, que incluso los profesores tenemos, que son contrarios a nuestro discurso. Nosotros nos planteamos constructivistas, por ejemplo, ¿cierto? Pero en los hechos hacemos clases tradicionales.
Y hay una resistencia que autores como Portland y Astolfi, por ejemplo, fundamentaron bien en los 90, el 2000, en los años 2000. Hay siempre una resistencia al cambio conceptual, hay resistencia a los nuevos aprendizajes. Yo también tuve oportunidad de experimentar en mi aula respecto a eso, con los temas de evolución, por ejemplo, y eso se puede demostrar para cualquier otro tema. Cuesta mucho que los estudiantes, así como los profesores, cambiemos nuestro hábito de enseñanza, los estudiantes cambien sus hábitos y sus aprendizajes previos, digamos, los aprendizajes alternativos. Entonces, a lo que apunto con todo esto es que nosotros estamos inmersos en actitudes que son antropocéntricas, en valores que son antropocéntricos, a pesar de que nuestros discursos sean, digamos, de otra índole y bien intencionados y todo lo demás. Entonces, toda estrategia que se dirija a este cambio implica un cambio dentro de nuestra propia concepción de mundo personal. Entonces, ahí hay un tema hacia el cual hay que dirigir todos los esfuerzos académicos también. Y por eso, a eso quería llegar, valoro mucho este planteamiento, digamos, este juego de roles que en el fondo se incentiva con estas cartas, porque de otra manera podemos cambiar conceptos, ¿ah? Podemos hablar mucho de todo esto, pero si no cambiamos habilidades y no cambiamos actitudes, difícilmente vamos a tener un cambio. Y este cambio de habilidades, este cambio de actitudes tiene que ver con poner en práctica, poner en juego determinadas acciones. Ahora, ahí es donde apunto de que se necesita el apoyo de las autoridades también, de las instituciones. Si yo establezco, y siempre he chocado con eso en el colegio, si yo establezco una actividad de puntos limpios, por ejemplo, para incentivar la cultura en los estudiantes, la cultura de toda la comunidad, de los apoderados también, por ejemplo, en el reciclaje de basura. Y no hay una municipalidad que apoye el retiro o los alumnos se enteran de que después todo va a dar al vertedero. ¿Me entiende? Entonces no hay una consistencia de parte de toda la sociedad. Es toda la sociedad la que tiene que estar involucrada, si no, todo esto va a quedar reducido a discurso, nada. Perdóname la extensión de lo que quería intervenir, pero quería fundamentarlo bien, y creo que es importante que esto lo discutamos y lo tengamos en cuenta también. Muchas gracias, Max. Gracias a Tamara también por esta instancia que nos permite reflexionar y enriquecernos con los aportes de la academia. Gracias. O sea, gracias a ti, Alejandro, por tremendo aporte. No podría estar más de acuerdo contigo. Y yo creo que bueno, tú lo destacas también, pues son estos espacios de reflexión los que nos hacen ver y nos hacen auscultar nuestras características individuales, personales, y que se proyectan también en nuestro desempeño profesional. Y cómo estos ecogestos que llevados al análisis que tú haces, estas creencias que están en nuestro interior y que son implícitas para nosotros, pero que aparecen cuando logramos ese proceso de reflexión. Y ya dejan de ser implícitas y nosotros las podemos ver. Y cuando las podemos ver, las podemos modificar, o podemos intentar modificarlas. Y yo quería en esta pequeña conversación, que justamente esa fuera la reflexión final. Para conocer la historia de la educación para el desarrollo sustentable, la educación ambiental, podemos leer y ver libros, etc. Pero justamente yo quería que reflexionáramos sobre esto, que el enjambre que hay respecto de la sustentabilidad, la importancia de una ciudadanía activa que nosotros como profesores podamos encauzar, y profesoras podamos encauzar, para ir generando esta misma crítica, porque quizás, Alejandro, esta idea de los puntos limpios que quizás no resultan, el objetivo quizás, lo digo con toda humildad y sin ánimo de buscarle una solución completa a esa situación, quizás el objetivo no es el punto limpio en sí, sino que los estudiantes puedan ver que no es necesario el punto limpio únicamente, sino que es necesario que una autoridad se mueva hacia lo sustentable. Es necesario que nosotros como comunidad votemos por una autoridad que sea sustentable, que nuestra organización y la formación ciudadana es fundamental para que ese punto limpio resulte, porque no basta con que yo deje
el ecogesto. No basta con que yo tire la basura ahí, porque hay un engranaje bastante más grande que no se va a modificar si yo dejo de consumir plástico, por ejemplo. Es importante, sí, pero hay una cosa mayor. Es lo que hablábamos de esto del ejemplo curricular de educación parvularia, lo que aparecía arriba del entorno, y por otro lado también de este desarrollo personal y social. O sea, si están esas dos cosas, podré resolver el tema. Si no, resulta bien complejo. Tremenda tarea tenemos los profes. Generalmente, yo siempre cuando me pongo a conversar con mis colegas, generalmente llegamos a esa misma conclusión. Tenemos dos opciones: una, lamentarnos y pegarnos en la espalda y tratar de que esa montaña tremenda que está ahí, ese Everest, no sé, pues tiramos la mochila, los zapatos y nos vamos para la casa. O la otra opción es seguir intentándolo, seguir tratando de modificar nuestras conductas y así ser un ejemplo también propicio para nuestros y nuestras estudiantes. Pero no sé, eso se me ocurre de acuerdo a lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo, no podría agregar algo más. Sí, ecogesto ilustrativo. Ecogesto es de Adolfo Berríos, ese, yo siempre lo cito porque no es mío, pero es ilustrativo, un ecogesto nomás. Reciclar, reutilizar y reducir es un ecogesto, según Adolfo. Yo estoy de acuerdo también. No sé si... Sí, yo creo que para finalizar, bueno, ya hicimos toda la transferencia, reflexionamos. Yo creo que también me sumo a los agradecimientos bueno, de Alejandro, de Norca, de todos los docentes que están participando, que haya sido un momento de reflexión interesante. Y yo también me sumo a esta, y creo que todos los que estamos acá nos sumamos en estas conversaciones que tenemos de ir cambiando nuestros espacios educativos con estos pequeños o grandes gestos de acompañarnos en esta causa, de poder que nuestros estudiantes vayan hacia a estos cambios, a estas necesidades que yo también siento que se está surgiendo actualmente. Así que voy a dejar de grabar